Buenas noches, estimados oyentes, y bienvenidos a un nuevo episodio de Africanismo en el Portal. Hoy nos adentramos en un tema fundamental para quienes transitamos el camino de las religiones de la matriz africana, Así es. los orishas alakatoris. Interesante. Para quienes se inician en este sendero o buscan profundizar su conocimiento, desentrañaremos qué significa tener un orisha alakbatori, cómo se manifiesta su influencia en nuestra vida Ajá. y cómo podemos cultivar esa relación tan esencial. Y por supuesto, como siempre, para más información pueden visitarnos en portalafricanista.com.car o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Me acompaña como siempre la ya Sol experta en espiritualidad Yoruba. Ya podría explicarnos qué significa exactamente alakbatori. Con gusto, Jorge. Alagbatori proviene del Yoruba. Alagba significa el que posee. Ujú. Y Ori, aunque se traduce como cabeza, va más allá. La S, el destino, la conciencia de cada persona. Entonces, podríamos decir que el alakbatori es el orisha que rige nuestro destino. Es una forma de verlo, Jorge, pero simplifica una realidad mucho más profunda. El Orisha Alagbatori no es una figura simbólica que simplemente rige nuestro destino. Entiendo. Es una energía viva que influye en nuestra personalidad, nuestras decisiones, incluso antes de que seamos iniciados en la religión. Es fascinante pensar que ya nacemos con esa energía presente. Significa esto que ya hay una guía, una protección, incluso no somos conscientes de ella. Precisamente desde el momento en que nacemos, el Alagbatori está presente moldeando quiénes somos, incluso nuestras fortalezas y debilidades durante la iniciación. Esta conexión se formaliza, se hace consciente y se sella un pacto espiritual profundo y duradero. Y ese pacto es solo con el alakbatori. ¿Qué rol juegan los demás orishas en nuestra vida espiritual? Excelente pregunta, Jorge. Durante la iniciación establecemos vínculos con otros orishas que conforman nuestra familia espiritual. Imaginemos una red de apoyo. Cada orisha con el que hacemos un pacto aporta sus propias características, sus energías. Es como tener un equipo espiritual completo a nuestra disposición. Exacto, y en el centro de ese equipo, guiando la estrategia, por así decirlo, está nuestro Alagbatori. Si siendo así, ¿cómo podemos reconocer la influencia del Alakbatori en nuestra vida? ¿Hay señales o pistas que podamos buscar? Claro que sí, las personas a menudo reflejan, incluso sin saberlo, las características de su orisha regente. Por ejemplo, alguien con Ugun como Alagbatori puede ser muy valiente, tenaz, con una gran fuerza de voluntad. Como un guerrero. Exacto, mientras que alguien con Oshun como Alagbatori puede tener una dulzura natural, ser muy sensible y atraer la prosperidad con facilidad. A veces pensamos que estos son solo rasgos de la personalidad, pero podría ser que en realidad son manifestaciones de la energía de nuestro orisha. Así es, comprender esto nos ayuda a entender por qué reaccionamos de cierta manera, por qué nos sentimos atraídos por ciertas cosas, por qué tenemos ciertas fortalezas y debilidades. Es como si el Alagbatori nos estuviera dando pistas todo el tiempo, susurrándonos al oído quiénes somos en realidad. Entonces, el camino hacia el autoconocimiento pasa por comprender la influencia de nuestro Alakbatori. Sin duda, Jorge, cuanto más aprendemos a escuchar esa voz interior, esa guía, más podemos alinear nuestra vida con nuestro destino, con nuestro propósito. Es un camino de autoconocimiento profundo, de ir destapando capas, de ir descubriendo nuestra esencia a través del vínculo con nuestro orisha. Y para profundizar en este vínculo, ¿cómo podemos fortalecer la relación con nuestro Alakbatori? ¿Cómo podemos honrar a nuestro orisha regente? Hay muchas maneras, Jorge. Lo primero y principal es el respeto a la devoción. Honrar a nuestro orisha a través de los rituales, las ofrendas, la oración. Exacto, pero también es fundamental el autoconocimiento. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más podemos comprender cómo se manifiesta nuestro Alakbatori en nuestra vida. No se trata solo de cumplir con las obligaciones rituales, sino de entender el significado detrás de ellas. Y la gratitud también juega un papel importante, ¿no? Agradecer por la guía, por la protección, incluso en los momentos difíciles. Por supuesto, Jorge, debemos agradecer al Alakbatori que siempre está presente incluso cuando no somos conscientes de ello. Es un vínculo eterno, un pacto que no se rompe a menos que nosotros lo invalidemos a través de nuestras acciones. Es una responsabilidad enorme saber que tenemos esa conexión, esa guía, y que depende de nosotros honrarla, cultivarla. Sí, Jorge, es una responsabilidad, pero también es un privilegio saber que nunca estamos realmente solos en este camino, que tenemos una orisha que nos acompaña, que nos protege, que nos guía hacia nuestro destino. Y hablando de ese camino, de ese destino, ¿qué papel juega el alakbatori en los momentos difíciles? Esos momentos en los que nos sentimos perdidos, desorientados. Precisamente en esos momentos, Jorge, la presencia del Alakbatori se vuelve aún más importante. Es como un faro en medio de la tormenta, una luz que nos guía de regreso a la orilla, nos ayuda a mantener el rumbo, a no perder la esperanza, a recordar que tenemos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Podríamos decir entonces que el alakbatori nos pone a prueba, nos desafía a ser mejores personas. Sin duda, a veces esas pruebas pueden ser dolorosas, difíciles de entender, pero siempre hay una lección
que aprender una oportunidad para crecer. Es como si el Alaguatori nos estuviera diciendo, confía en mí, yo te guiaré a través de esto. Es un mensaje de esperanza saber que incluso en los momentos más oscuros tenemos una luz que nos guía, una fuerza que nos sostiene. Y esa fuerza, esa luz está dentro de nosotros, ¿verdad? El Alaguatori no es algo externo, ajeno a nosotros, es parte de nuestra esencia, de nuestro ser. Exactamente, Jorge. No se trata de buscarlo fuera, sino de encontrarlo dentro. Y a medida que vamos cultivando esa conexión, esa relación, vamos descubriendo nuestro verdadero potencial, nuestra verdadera fuerza. Es un camino fascinante, ¿no? Un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento espiritual, de conexión con lo divino. Así es. Sí. Y es un camino que recorremos de la mano de nuestro orisha regente, nuestro Alaguatori. Así es, Jorge. Un placer continuar esta conversación sobre un tema tan esencial para el desarrollo espiritual. Perfecto. Y ya retomando nuestra charla sobre los orishas Alaguatori, me gustaría profundizar en la idea de ese pacto, de ese compromiso espiritual que establecemos durante la iniciación. ¿Podría contarnos un poco más sobre eso? Con un gusto, Jorge, como mencionamos antes, la iniciación es un punto crucial en el camino espiritual de todo practicante de las religiones de la matriz africana. Sí. Es el momento en que formalizamos nuestra conexión con los orishas y en particular con nuestro Alaguatori. Se podría decir entonces que marca un antes y un después en nuestro camino espiritual. Exactamente, Jorge, antes de la iniciación podemos sentir la influencia de nuestro orisha regente, pero es a través de la ceremonia de consagración que sellamos ese vínculo, ese pacto. Y si hablamos de este pacto, ¿y ya en qué consiste? ¿Qué implica para nosotros? Es un compromiso mutuo, Jorge. Por un lado, nosotros nos comprometemos a honrar a nuestro orisha, a seguir sus preceptos, a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Es un camino de rectitud, de respeto, de disciplina espiritual. Pero a la vez el orisha se compromete a guiarnos, a protegernos, a acompañarnos en nuestro camino. Es una relación de reciprocidad, de confianza mutua. Siendo así, no es solo un compromiso simbólico, ¿verdad? ¿Qué sucede si no honramos este pacto? Exactamente, Jorge. Este pacto tiene consecuencias reales si rompemos nuestro compromiso, si no honramos a nuestro orisha, si no vivimos de acuerdo a sus preceptos, podemos perder su protección, su guía, podemos desviarnos del camino, perder el rumbo, y eso puede traer consecuencias negativas en nuestra vida. Es una gran responsabilidad saber que tenemos ese compromiso, esa conexión con lo divino y que depende de nosotros mantenerla viva. Sí, Jorge, es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio. Y es importante recordar que el orisha siempre está dispuesto a perdonar, a guiarnos de regreso al camino. Si nos hemos desviado, nunca es tarde para retomar la senda correcta. Siempre hay una oportunidad para volver a empezar, para rectificar nuestros errores, y para eso nuestros guías espirituales son una fuente invaluable de sabiduría. Así es, Jorge. Nunca debemos tener miedo de pedir ayuda si nos sentimos perdidos o confundidos. Nuestros mayores tienen la experiencia y la sabiduría para ayudarnos a encontrar el camino de regreso. Y hablando de sabiduría, Jorge, me gustaría destacar un aspecto fundamental de la relación con el Alaguatori, que a menudo se pasa por alto: la necesidad de cultivar la humildad y la paciencia. ¿A qué te referís con eso, Yedia? A que muchas veces las personas se acercan a la religión buscando respuestas rápidas, soluciones mágicas a sus problemas. Es una especie de varita mágica que les resuelva la vida. Exactamente. Y ese es un error, Jorge. El camino espiritual es un proceso, un viaje que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación. No hay atajos, no hay soluciones instantáneas. Entonces el Alaguatori no nos va a dar todo lo que queremos, sino lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Así es, Jorge nos va a poner a prueba, nos va a desafiar a ser mejores personas. Y a veces estas pruebas pueden ser difíciles, dolorosas, pero siempre hay una lección que aprender, una oportunidad para crecer. Como si el Alaguatori nos estuviera diciendo, confía en mí, yo te guiaré a través de esto aunque no entiendas por qué está sucediendo. Exactamente. Y si aprendemos a confiar en esa guía, a aceptar las pruebas con humildad, con paciencia, vamos a salir fortalecidos de cualquier dificultad. Esa fuerza, esa luz está dentro de nosotros. El Alaguatori no es algo externo ajeno a nosotros, es parte de nuestra esencia, de nuestro ser. Entonces no se trata de buscarlo afuera, sino de encontrarlo adentro. Exactamente, Jorge. Y a medida que vamos cultivando esa conexión, esa relación, vamos descubriendo nuestro verdadero potencial, nuestra verdadera fuerza. Y ya muchas veces escuchamos hablar de las características de los orishas Alaguatori, de cómo se manifiestan en la vida de las personas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Por supuesto, Jorge, como mencionamos, cada orisha tiene sus propias características, sus propios atributos, sus propias energías que se reflejan en la personalidad, en las aptitudes, en las inclinaciones de las personas que lo tienen como regente. Por ejemplo, ¿cuáles serían las características de una persona con Ogún como Alaguatori?
Una persona con Ogún como Alaguatori suele ser valiente, decidida, perseverante. Tiene una gran fuerza de voluntad, una gran capacidad para el trabajo duro, para la lucha. Son personas que no se rinden fácilmente ante las adversidades, que luchan por lo que creen, que defienden sus ideales con pasión, no le temen al conflicto, lo enfrentan con coraje, con determinación y suelen tener una gran habilidad para el liderazgo, para guiar a otros. Como un guerrero. Exactamente. Ahora, si pensamos en Oshun, una persona con ella como Alaguatori suele ser dulce, cariñosa, compasiva, tiene una gran sensibilidad, una gran capacidad para el amor, para la belleza, para la armonía. Son personas que disfrutan de la vida, que saben apreciar las cosas buenas que les ofrece el mundo y suelen tener un gran talento para las artes, para la música, para la danza. Exactamente, expresan su creatividad a través del arte, a través de la belleza y Ujú. suelen tener un gran magnetismo personal, una gran capacidad para atraer a otras personas. ¿Y qué podríamos decir de Shango? ¿Cómo se manifestaría en la vida de una persona? Una persona con Shango como Alaguatori suele ser carismática, extrovertida, apasionada, tiene una gran energía, una gran vitalidad, una gran fuerza de voluntad. Son personas a las que les gusta ser el centro de atención, que disfrutan de la vida al máximo y suelen tener un gran talento para el liderazgo, para la política, para la justicia. Tienen un gran poder personal, una gran capacidad para influir en los demás y suelen ser muy justos, muy protectores con los que quieren. Como un rey. Exactamente, es fascinante, ¿verdad? ¿Cómo las características de los orishas se reflejan en la vida de las personas? Sin duda. Pero importante recordar que cada persona es única y la manera en que se manifiesta la Alaguatori en su vida va a depender de muchos factores. ¿No es así? Claro que sí, Jorge. Estas son solo algunas características generales de cada orisha. La propia personalidad, las experiencias, el camino individual, todo influye en cómo se expresa la energía del Alaguatori. Desde el Alaguatori nos da las herramientas, las aptitudes, las energías que necesitamos para cumplir con nuestro destino. Exactamente, nos ayuda a desarrollar nuestro máximo potencial, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es un regalo maravilloso que debemos valorar y cultivar con todo nuestro ser. Y ya volviendo a la idea de ese pacto espiritual que establecemos con nuestro Alaguatori durante la iniciación, ¿podrías contarnos un poco más sobre cómo podemos honrar ese compromiso en nuestra vida diaria? Por supuesto, Jorge, el respeto, la devoción, la disciplina espiritual son fundamentales, como ya hemos mencionado, pero también es importante la comunicación, el diálogo con nuestro orisha regente. ¿Y cómo podemos lograr esa comunicación con nuestro Alaguatori? A través de la oración, Jorge, podemos hablarle a nuestro Orisha como si fuera un amigo, un confidente, un guía. Podemos contarle nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras dudas, nuestras esperanzas, abrirle a nuestro corazón, contarle lo que nos pasa, lo que sentimos, y a la vez escucharlo, prestar atención a las señales, a los mensajes que nos envía. ¿Y cómo podemos saber si estamos recibiendo un mensaje de nuestro Orisha? A través de la intuición, Jorge, a veces es una voz interior que nos susurra al oído, otras veces es un sueño que nos revela algo importante, otras veces es una situación que se repite en nuestra vida como si el universo nos estuviera tratando de decir algo. Entonces tenemos que estar atentos a las señales, a las sincronicidades que se presentan en nuestro camino. Exactamente. Y también podemos recurrir a la adivinación, a la consulta con un babalao o una yanifa para obtener una guía más clara, más precisa. Claro, porque ellos, a través de los orishas, pueden interpretar esas señales, esos mensajes. Así es, y es importante recordar que la comunicación con nuestro Alaguatori no es algo que se hace una vez y ya está, es un diálogo constante, una relación que se va construyendo día a día. Es decir, tenemos que cultivar esa conexión, esa intimidad con nuestro orisha regente. Exactamente, y a medida que vamos profundizando en esa relación, vamos descubriendo la inmensidad de su amor, de su sabiduría, de su poder. Es un camino de aprendizaje constante, ¿no? De ir descubriendo cada vez más sobre nuestro orisha, sobre nosotros mismos o el misterio de la vida. Así es. Y Cheka es un camino que recorremos con la certeza de que nunca estamos solos, de que nuestro Alaguatori siempre está a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos, acompañándonos en este viaje llamado Mitara. Exactamente, Jorge. Y para cerrar este segundo segmento, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que pueden encontrar más información sobre este tema y otros temas relacionados con las religiones de matriz africana en nuestra página web portalafricanista.com.ar o descargando nuestra aplicación móvil en la Play Store. Volvemos en un instante con la tercera y última parte de nuestro programa, donde continuaremos explorando el fascinante mundo de los orishas Alaguatori. Así es, Jorge, un gusto llegar a esta última parte de nuestra conversación sobre los orishas Alaguatori. Espero que nuestros oyentes estén encontrando respuestas y herramientas para su propio camino espiritual. Sin duda, y ya.
Y para cerrar nuestra inmersión en este tema, me gustaría retomar algo que mencionamos al principio: la influencia de la Lagvatory está presente desde nuestro nacimiento. Sí. ¿Cómo podemos comprender esa energía que ya nos acompaña incluso antes de la iniciación? Es una pregunta muy interesante, porque muchas personas se preguntan cómo reconocer la presencia de la Lagvatory en sus vidas, incluso antes de tener un conocimiento profundo de la religión. Y la respuesta, como en muchos aspectos de la espiritualidad, está en la observación, en la introspección. Es decir, prestar atención a quienes somos, a nuestra forma de ser, de actuar en el mundo, observarnos a nosotros mismos. Exactamente, desde niños manifestamos ciertas inclinaciones, ciertos talentos, ciertas dificultades también. Ya. Observando esos patrones, podemos empezar a vislumbrar la energía del orisha que nos regenta. Si pensamos, por ejemplo, en un niño que siempre tiene energía de sobra, que es líder natural entre sus compañeros, No. que tiene facilidad para hablar en público, Ajá. podríamos decir que está manifestando la energía de Shango. Es una posibilidad, Jorge. Claro que no podemos determinar el Lagvatory de un niño solo por unas pocas características, pero sí podemos observar esos patrones, esas tendencias como pistas que nos van guiando. Y si pensamos en una niña que es muy dulce, que le gusta cuidar a los demás, que tiene un talento natural para la música, Podríamos asociarlo con la energía de Oshun. Nuevamente, Jorge, es una posibilidad. La dulzura, la compasión, la sensibilidad artística son características que se asocian a Oshun. Entiendo. Pero hay que recordar que cada orisha tiene muchas facetas y que su energía se puede manifestar de diversas maneras. No hay una fórmula matemática para determinar el Lagvatory. Pues no hay un manual que nos diga con exactitud cuál es nuestro Lagvatory. Es un proceso de autoconocimiento, de ir descubriendo esas señales, esas pistas que nos da la vida. Así es, Jorge. Y es importante no obsesionarse con la idea de descubrir el Lagvatory a toda costa. Lo importante es vivir con conciencia, con atención plena al presente y confiar en que la vida, con la ayuda de nuestros orishas, nos irá guiando hacia nuestro destino. Hablando de destino, y ya muchas personas creen que el Lagvatory determina nuestro futuro de manera inflexible, que no tenemos libre albedrío, que todo está escrito de antemano. ¿Qué opinas de esta idea? Es un tema complejo, Jorge, que ha generado muchos debates a lo largo de la historia en las religiones de matriz africana. Creemos que el Lagvatory nos marca un camino, nos da ciertas aptitudes y ciertas inclinaciones, pero eso no significa que nuestro futuro esté escrito en piedra. Tenemos un mapa, una guía, pero somos nosotros quienes elegimos el camino que vamos a seguir. Es decir, el Lagvatory nos da las herramientas, el potencial, pero somos nosotros quienes decidimos cómo usarlas. Tenemos libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, para construir nuestro propio destino. Exactamente, Jorge. Y es importante recordar que el Lagvatory siempre nos apoya en nuestras decisiones. Incluso si nos equivocamos, su amor, su guía son incondicionales, no nos castiga por nuestros errores, sino que nos ayuda a aprender de ellos, a crecer. Es como un padre, una madre que nos ama incondicionalmente y que siempre quiere lo mejor para nosotros. Así es, Jorge. Y para cerrar nuestra conversación de hoy, me gustaría ofrecer un último consejo a nuestros oyentes para fortalecer ese vínculo con su Lagvatory, para sentir su presencia en cada paso que dan. El consejo más importante es la constancia en la práctica espiritual. Es decir, no se trata de algo esporádico, sino de integrar la espiritualidad en nuestra vida diaria. Exactamente, la oración diaria, las ofrendas, el respeto a los preceptos de la religión, son acciones que nos ayudan a mantener viva la llama de la conexión con nuestro Lagvatory. También es fundamental el autoconocimiento. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más podemos comprender cómo se manifiesta nuestro Lagvatory en nuestra vida, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras inclinaciones naturales. Es como si fuéramos un espejo que refleja la energía del orisha que nos regenta. Así es, Jorge. Y por supuesto, nunca olvidemos la gratitud, agradecer por la guía, por la protección, por el amor incondicional que recibimos de nuestro Lagvatory, no dar nada por sentado, reconocer la bendición de tener un orisha que nos acompaña en nuestro camino. Es un mensaje poderoso y ya un llamado a vivir con conciencia, con gratitud, con la certeza de que nunca estamos solos en este viaje, que tenemos un orisha que nos ama, que nos guía, que nos protege. Así es, Jorge. Y para finalizar, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que el camino espiritual es un proceso de aprendizaje continuo. No hay respuestas definitivas, no hay fórmulas mágicas. Lo importante es la búsqueda sincera, el deseo de conectar con lo divino, la voluntad de crecer, de evolucionar. Es una invitación a seguir aprendiendo, a seguir explorando, a seguir profundizando en nuestra conexión con los orishas, confiando en que el Lagvatory, nuestro orisha regente, siempre estará a nuestro lado guiándonos hacia nuestro destino, hacia la plenitud de nuestro ser. Muchas gracias por la invitación. Jorge, ha sido un placer compartir este espacio contigo y con nuestros oyentes. El placer ha sido mío.
Y ya agradecemos profundamente tu sabiduría y tus enseñanzas, y a nuestros oyentes les recordamos que pueden encontrar más información sobre este y otros temas relacionados con las religiones de matriz africana en nuestra página web portalafricanista.com.ar o descargando nuestra aplicación móvil en la Play Store. Hasta la próxima y que los orishas los acompañen en su camino.